Bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a la técnica central del Hospital de Niños. Bienvenidos a todos los que están a través del Zoom, que nos escuchan desde otros lugares de la ciudad, de otros lugares del hospital. Todos los que no pueden estar presentes, recuerden que participan igual a través del chat con sus preguntas y sus comentarios. Bueno, hoy le damos la bienvenida a la doctora Cristina Secoli. Ella es médica de planta de la unidad 9 del hospital. Para los que no conocen el funcionamiento del hospital, es una sala de internación de infectología. Son dos habitaciones privadas con baño, ven pacientes de diversa índole, pero sobre todo pacientes oncológicos y inmunosuprimidos. Hoy nos van a hablar de un tema que es sumamente preocupante para todos los pediatras, que es la resistencia antibiótica creciente. La doctora Fecoli nos va a contar un caso clínico y después la doctora Claudia Cassés, que es la jefa de la unidad 9, nos va a hacer una reseña, una actualización del tema. Así que bueno, empezamos. Gracias, Cris. Bueno, buenos días, muchas gracias por la presentación. No sé si sí. Estoy apretando la flechita y no. A ver qué pasa. Bien. Ah. Ay, ¿qué pasó? Perdón, ¿eh? Vamos a presentar. Se salió el Zoom. Bueno, el caso que les voy a comentar es de una paciente de 15 años procedente de Santa Cruz. Esta niña, como antecedente, había tenido una leucemia linfoblástica aguda B en el año 2017. Permaneció en Buenos Aires durante 2 años. Cuando alcanzó la remisión, fue nuevamente enviada a su provincia de origen, pero discontinuó el seguimiento. Y en abril del 2021 comienza con metrorragia, gingivorragia, epistaxis, le hacen un hemograma, tenía una visitopenia, sospecha en ese momento recaída de su leucemia linfoblástica aguda y es derivada nuevamente a Buenos Aires. Y acá se hace el diagnóstico de una segunda enfermedad, una leucemia mieloblástica aguda de tipo M1, de modo que el primer objetivo fue lograr la remisión con la quimioterapia para llevarla a trasplante de médula. Hace un primer bloque de quimioterapia, MAE, mitoxantrona, citarabina, etopósido. Se coloca un catéter semiimplantable, dado que no tenía accesos venosos, era muy difícil esta paciente. Presenta una neutropenia posterior a este primer bloque de quimioterapia con un rescate de pseudomonas en hemocultivos. Cumplió tratamiento con ceftazidimab-micacina, era una pseudomona sensible, y tuvo una punción de médula al día 22 sin enfermedad mínima residual. Una vez que supera la neutropenia, se hace el segundo bloque de quimioterapia, el bloque HAM, con altas dosis de citarabina y mitoxantrona. A los 7 días posterior a finalizar este último bloque, la paciente comienza con fiebre, presenta mal estado general, clínica de sepsis. En ese momento estaba cursando una aplasia profunda con 100 blancos y bueno, se decide en la unidad tomar cultivos y medicar con amplio espectro, por alto riesgo y por sepsis, meropenem, amicacina, vancomicina. La paciente en una primera expansión respondió, pero nuevamente se hipotensó posteriormente, entonces se decidió por su mal estado general, por no respuesta a volumen y mala mecánica ventilatoria, su pase a terapia intensiva. Inicialmente se le colocó una cánula de alto flujo, pero finalmente requirió asistencia respiratoria mecánica y soporte inotrópico.
se decide en terapia intensiva deshabilitar el catéter semiimplantable y se le coloca un catéter por punción. Al día siguiente, a su pase a terapia, nos informa el servicio de microbiología que en hemocultivo y retrocultivo del catéter semiimplantable crecía una Klebsiella pneumoniae, esto a las 6 horas, saltaron al mismo tiempo hemocultivo y retrocultivo, y que era productora de metalo-beta-lactamasa. En ese momento ya había un descenso en la curva febril de la paciente, estaba estable clínicamente. Lo que se decidió en principio fue pasar a meropenem en infusión prolongada de 3 horas a doble dosis asociado a colistin. El informe del Servicio de Microbiología fue del estudio molecular o FILM-Array, la presencia de metalo-beta-lactamasa NDM positiva y presencia de BLE positiva. El antibiograma informó una SIM a meropenem de 4 microgramos por mililitro, siendo el meropenem apto para terapia combinada a doble dosis y en infusión prolongada. También se informó sensibilidad a colistin, a fofomicina y presencia de sinergia en la asociación Astrionan-Avibactam. Bueno, y acá viene como la primera pregunta, si alguien quiere hacer algún comentario, ¿cuál sería la mejor conducta a tomar teniendo en cuenta este antibiograma? Si bien puede haber varias opciones terapéuticas, siempre la idea es pensar el menor espectro posible adecuado a este germen y sin utilizar algunos antibióticos que son más de reserva. También hay que tener en cuenta la SIN al meropenem de 4 microgramos, o sea, menor a 8, que da uno se inclinaría por determinada opción. No sé si quieren hacer algún comentario. Bueno, continuamos entonces. Con esta SIN menor a 8, nosotros decidimos continuar con la misma terapéutica, meropenem infusión prolongada asociado a colistin. La paciente presentó, continuaba en terapia intensiva y continuaba en respirador todavía, presentó hemocultivos y retrocultivos del catéter semiimplantable negativos a las 48 horas de antibióticos y requirió inotrópicos solamente durante 2 días. ¿Qué pasó a los 6 días? La fiebre había descendido también, ya en 48 horas estaba afebril, pero a los 6 días del inicio del episodio, la paciente presenta un nuevo episodio de sepsis, continuaba neutropénica y con ascenso de reactantes de fase aguda, tenía este catéter por punción que se colocó 6 días antes. Se decide retirar dicho catéter y al esquema antibiótico se le agregó vancomicina. La paciente había respondido a expansión con solución fisiológica y después, por lo demás, estaba estable. Justo a los 6 días, a ver, un dato importante es que justo coincidió con el día que se extubó, ¿no? Y ya estaba sin inotrópicos. Se realizó chequeo de focos profundos, teniendo en cuenta que puede haber falsos negativos por la aplasia profunda. Lo único positivo fue una litiasis vesicular. Bueno, se decide su pase a unidad 9, donde, dado que tenía cultivos negativos del catéter semiimplantable intratratamiento, se decide habilitar el catéter y en realidad en ese momento, ya estando en la unidad 9, se reciben los resultados de cultivo de catéter por punción. El catéter informó positivo para un enterococo faecium resistente a la banco, que era con lo que se había medicado, con cultivos negativos. Y acá hago un impasse también. Digo, en este caso, teniendo en cuenta que la paciente tiene una buena evolución clínica, afebril, que ese catéter se había retirado, ¿tomarían alguna conducta, cambiarían algo del tratamiento, teniendo en cuenta que es un enterococo resistente a vancomicina?
¿Cómo? Claro, o sea, teniendo en cuenta que tiene buena evolución clínica, con hemocultivos negativos, el catéter se había retirado, si bien la paciente estaba neutropénica, pero que estaba afebril, se decidió no asumir esa punta de catéter y finalmente completó 15 días de tratamiento con meropenem-colistin, ya estaba en salida de la neutropenia. Suspende el tratamiento antibiótico y a los 4 días de suspender el tratamiento antibiótico presentó un nuevo episodio de sepsis. Ya no estaba neutropénica, tenía 1300 polimorfos por milímetro cúbico, los reactantes de fase aguda eran prácticamente normales, respondió a una expansión con solución fisiológica y teniendo en cuenta los rescates previos en punta de catéter y en hemocultivos, se decide medicación empírica con meropenem, colistin, linezolid hasta lectura de cultivos. Bueno, no sé si cómo interpretaríamos este episodio de sepsis. Una paciente que tuvo esta Klebsiella multiresistente, que fue una bacteriemia no vinculada, una sepsis no relacionada a catéter, si tomarían alguna conducta distinta o si pensarían esta sepsis a qué punto de partida fue. La verdad que a nosotros también nos costó pensar de dónde, por qué esta paciente presenta un nuevo episodio de sepsis. Tranquilizaba el hecho de que no estaba neutropénica, los reactantes de fase aguda eran normales, pero teniendo en cuenta que había tenido el cultivo positivo inicial en catéter y en hemocultivo, si bien no había recuento diferencial, no había otro foco de partida de la sepsis por Klebsiella, nosotros decidimos retirar el catéter semiimplantable. Sí. Es interesante, ¿no? Porque tuvimos el enterococo faecio cuando estaba neutropénica y no lo medicamos y después le pusimos con 1300 blancos, le pusimos linezolid, ¿no? O sea, le hicimos una conducta, digamos, no ortodoxa, digamos, ¿no? Yo creo que, digamos, es obvio que cuando un chico va a repetir sepsis, en nuestra institución, los catéteres centrales es uno de los puntos de partida más frecuentes, mucho más que la translocación intestinal. Yo personalmente también me hubiera dudado, honestamente, con una neutropenia importante y encuentro un falso. Me hubiera dudado de ponerlo o no ponerle, que el linezolid, que es lo único que era sensible, es mal antibiótico para bacteriemias, porque tiene baja concentración sanguínea, con excelentes concentraciones tisulares en tejido. Perdón, no tenía bacteriemia, doctor. Hemocultivo negativo con punta de catéter. Hemocultivo negativo con neutropenia, bueno, cuando apareció el padecimiento. Con neutropenia todavía. Por eso creo que, digo, pero estaba en salida de la neutropenia, ya, o sea, ya tenía monocitos, es como que era un mejor escenario. Está bien, usted dice que sí, y después le ponemos con 1300 blancos, le ponemos linezolid, con lo cual hay una contradicción. Con cultivo positivo dijimos que no, y con 1300 blancos le ponemos y no tenemos germen. Digo esto como un criterio de enseñanza, yo creo que probablemente también lo hicieron. Pero a mí también me hubiera generado la duda si le dejo el linezolid o no, hasta estar seguro. Esto es lo que quiero comentar. Si no, tenemos un pequeño contrasentido, si con neutropenia y germen aislado no le ponemos, y después con 1300 blancos sin germen aislado le ponemos. Eso no es el comentario. Sí, sí, perfecto, gracias. Bueno, decidimos entonces con este tercer episodio retirar el catéter semiimplantable. Tanto el hemocultivo como la punta de catéter semiimplantable fueron negativos. La paciente debió colocarse un catéter por punción porque no tenía vías. Y finalmente, como sepsis sin foco, cumplió 7 días de antibióticos con meropen, amica y teicoplanin. En realidad, con cultivos negativos se decidió bajar el esquema.
Y bueno, en esta diapositiva un poco el sentido es hacer un resumen de lo que pasó en todo el episodio de neutropenia febril, en el día 1, digamos, donde tuvo la primera sepsis con el rescate de la Klebsiella, productora de metalo-beta-lactamasas. La paciente en ese momento, bueno, presentó los registros febriles más altos, pero la fiebre descendió rápidamente, coincidió con momento de aplasia profunda, y acá lo que quería mostrar era la evolución de los reactantes de fase aguda, donde la PCR asciende tardíamente en relación al momento de la sepsis y tarda más en descender comparado con la procalcitonina, que tuvo los valores más elevados en el momento del shock séptico, descendiendo valores prácticamente normales al quinto día del esquema meropenem-colistin, y permaneciendo después en valores prácticamente negativos, en especial con la segundo episodio y tercer episodio de sepsis. Bueno, y en realidad este caso clínico fue un poco para introducir la problemática de los gérmenes multiresistentes, que realmente es de mucha preocupación en el hospital. Entonces ahora la doctora Cassés va a hacer un repaso de medidas preventivas, algunas estrategias terapéuticas, y va a comentar también la casuística del hospital. Bueno, buenos días. Siguiendo con lo que dijo la doctora Secoli, nos parece importante poder introducir este tema, que les quiero comentar que el primer aislamiento que tiene el hospital de carbapenemasas fue en el año 2011, en la neonatología, y fue un aislamiento esporádico en esa época. La preocupación es que en los últimos años estamos viendo una detección con un aumento ostensible de este tipo de mecanismos de resistencia. Así que vamos a hacerlo lo más agradable posible porque es un tema difícil. Bueno, antes de hablar de los mecanismos de resistencia, tenemos que comprender cómo actúan los antibióticos. Este es el dibujo de una célula bacteriana donde hay diferentes grupos de antibióticos y sus sitios de acción. No sé si se llega a ver. Nosotros nos vamos a concentrar en los que están remarcados en amarillo. El primer grupo son los antibióticos que actúan en la pared celular, en la síntesis de la pared celular. Y ustedes ya saben que son los beta-lactámicos, y dentro de ellos las penicilinas, las cefalosporinas de primera a última generación, los carbapenémicos, los monobactámicos como la Treonam, y también los glucopéptidos como la vancomicina. Entonces, el meropenem, vamos a mencionar algunas estrategias terapéuticas para hacer frente a estas infecciones multiresistentes. El meropenem puede ser una, no siempre, pero actúa a nivel de la pared celular. El ceftazidima avibactam es un antibiótico que lo empezamos a usar hace algunos años. La ANMAT lo autoriza para la población pediátrica en marzo del 2021. Es decir, cuando presentó la doctora Secoli este paciente, recién hacía menos de un mes que se había autorizado este antibiótico. Lo que quiero decir es que el avibactam es un inhibidor enzimático, no es un antibiótico. Se une de manera covalente a la enzima, en este caso la carbapenemasa, y restaura la actividad de ceftazidima. Y eso es lo importante. Entonces nosotros volvemos a recuperar la acción de ceftazidima. El otro es el Astreonam, que nos va a ser muy útil por el tipo de carbapenemasas que estamos manejando, que también actúa en la pared.
Otros grupos de antibióticos actúan produciendo disrupción o despolarización de la membrana bacteriana, como las polimixinas, en este caso el colistin, que lo usamos bastante, ¿sí? Y el último grupo que quiero destacar es el de las tetraciclinas, como la tigeciclina, que actúa penetrando dentro de la célula bacteriana, inhibiendo la síntesis de proteínas a nivel de la subunidad 30S ribosoma. Dicho esto, vamos a explicar brevemente cómo son los mecanismos de resistencia en enterobacterias, porque yo me voy a concentrar en enterobacterias porque la Klebsiella pneumoniae que tuvimos es una enterobacteria. Bueno, ¿cómo es la resistencia a beta-lactámicos? Lo primero y de mayor importancia clínica es la producción de beta-lactamasas, ¿sí? Lo segundo, como mecanismo de resistencia, muchas bacterias, por un mecanismo genético, cromosómico, cierran las compuertas, cierran las porinas e impiden la penetración del antibiótico. Entonces, eso es un mecanismo de resistencia a la impermeabilidad. Otro mecanismo es la alteración del sitio blanco. Ustedes saben que los beta-lactámicos, para poder actuar, se tienen que unir en la pared a un receptor que son las proteínas ligadoras de penicilina. Esas las reciben al antibiótico. ¿Qué pasa en el mecanismo de resistencia? A nivel genético también está codificado por un gen. La bacteria altera la estructura de esas PBP, por lo tanto, el antibiótico beta-lactámico no se puede unir y no puede actuar, ¿sí? Y lo último que les quiero comentar son las bombas de flujo. Las bombas de flujo es un mecanismo con gasto de energía en el que el antibiótico penetra a la bacteria y así como entra, sale despedido, ¿sí? Ese es otro mecanismo de resistencia. Bueno, pero dijimos que la producción de beta-lactamasas era el mecanismo más importante. ¿Por qué? Ustedes tienen el anillo beta-lactámico. ¿Qué hacen las beta-lactamasas? Rompen este anillo beta-lactámico, ¿no es cierto? Que acá lo vemos, acá está la ruptura del anillo. Por lo tanto, si está roto el anillo beta-lactámico, el antibacteriano no puede unirse a las PBP. Por lo tanto, no produce la inhibición de la síntesis de la pared celular, que es lo que haría el antibiótico, ¿sí? Y estos ejemplos están dados por las beta-lactamasas de espectro ampliado, las BLEA, que no vamos a hablar hoy de eso, las beta-lactamasas de espectro extendido, o sea, las BLE, y las carbapenemasas. Nos vamos a concentrar a hablar de las carbapenemasas. Entonces vamos a ver cuál es la clasificación. La clasificación que dan los libros o los papers son las de clase A, que son las KPC, carbapenemasas, las de clase B, las metal o beta-lactamasas, que donde se ven tres variedades, la BIM, la IMP y la Nueva Delhi, como lo describió Cristina, y las últimas, las oxacarbapenemasas, que son las de clase D. Entonces, vamos a ver las carbapenemasas en enterobacterias, tanto KPC, MBL y oxa, frente a qué generan multiresistencia. Generan resistencia frente a beta-lactámicos como meropenem, pipertazobactam y cefalosporinas de tercera y cuarta generación, y también frente a fluorquinolonas y aminoglucósidos. Entonces, nos preguntamos, ¿cuáles entonces son las opciones terapéuticas para tratar este tipo de cepas resistentes? Bien. Hoy en día, con germen documentado, porque estos son antibióticos que no se usan de forma empírica, solo en casos muy especiales,
Para tratar la KPC y algunas OXA, como la 48 y 163, que son las más frecuentes en Argentina, se usa ceftazidima vivastatin, con germen documental. Ahora, ¿qué pasa? Las MBL son resistentes al ceftazidime. Entonces, tenemos que unir el Astrionam para poder hacer frente a la Klebsiella pneumoniae, por ejemplo, que nosotros tuvimos con MBL. También hay otra opción, que eso lo recomienda, en el año 2019 salió un consenso de posicionamiento de la Asociación Española de Pediatría y de Infectología Pediátrica, donde recomendaban en ese momento el meropenem a doble dosis, o sea, a 120 por kilo, en infusión de 3 horas, unido a otro antibiótico que me diga el bacteriólogo que es sensible, en muchos casos el colistin, pero siempre y cuando esa SIM fuese igual o menor a 8. ¿Por qué ustedes se preguntarán meropenem en infusión prolongada? Porque el beta-lactámico es un antibiótico tiempo dependiente. Con lo cual, si nosotros prolongamos la infusión y aumentamos el tiempo en que ese antibiótico permanece por encima de la SIM, digamos, aumentamos ese tiempo, el efecto terapéutico bactericida va a ser mejor. Vamos a tener un mejor rendimiento de ese tratamiento. Otros esquemas que hemos usado, fosfomicina más colistin. Recordemos que fosfomicina no es un antibiótico que se pueda usar como monoterapia, salvo en infección urinaria o en algunas gastroenteritis o enteritis disentéricas. La tigeciclina más colistina es otro esquema, pero recordemos que no está recomendado para usar en bacteriemias porque es bacteriostático, o sea, se usa más para infecciones intraabdominales o infecciones de piel y partes blandas, ¿sí? Bien, entonces esto es un dibujo en donde nuestra querida metalo beta-lactamasa destruye, como si fuese que le tira misiles, a los antibióticos como el cefepime, pipertazo, meropenem, ceftavibactam, ceftolozano, tazobactam, que no se puede usar tampoco cuando hay MBL. Y en cambio, cuando se encuentra con el Astrionam, es como que el Astrionam le pone un muro de contención y no permite que lo inactive, ¿sí? Bueno, les voy a comentar brevemente un estudio multicéntrico que hicimos durante todo el año 2022 sobre infecciones invasivas por enterobacterias y pseudomonas productoras de carbapenemasas, que lo hicimos nuestro hospital, el Hospital Pedro de Elizalde y el Hospital de Niños Orlando Alasia de Santa Fe. Bueno, primero, fueron 29 pacientes, predominio varones, con una mediana de edad de 25 meses. Fíjense, el 93% de los pacientes presentaban comorbilidades. Y de ellos, el 40% tenían enfermedad oncohematológica. Así que fíjense la población de pacientes que presentan este tipo de infecciones. El 62% de los pacientes habían ingresado a las terapias intensivas de los 3 centros hospitalarios. Y 4 de ellos en la unidad de neonatología. Por lo tanto, estos pacientes estuvieron internados en la terapia intensiva, en la unidad de neonatología y en las unidades de inmunosuprimidos de los 3 centros, en nuestro caso en unidades 9 y 10. Y fíjense lo que les quiero remarcar en cuanto a los factores de riesgo. Estos pacientes habían recibido tratamiento antibiótico parenteral los últimos 3 meses en el 72% de ellos. Colonización rectal,
que ya después vamos a hablar un poquito, pero hacemos en las áreas críticas la búsqueda de pacientes colonizados, no fue demasiado relevante porque solo 4 pacientes de 29, o sea el 13.7%, presentaron colonización rectal positiva. Y fíjense que casi el 59% habían tenido procedimientos invasivos, llámese intubación, colocación de catéteres, cirugías, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense la prevalencia de microorganismos que encontramos en los 3 centros. Y fíjense quién está primero. 62% la Klebsiella pneumoniae, porque esto no es que nos pasa solamente a nosotros, pasa en el país e inclusive en reportes en el mundo. La Klebsiella pneumoniae es una de las bacterias, enterobacterias más prevalentes con producción de carbapenemasas. En segundo lugar, Escherichia coli, Enterobacter, Pseudomonas, etc. Y, no, la anterior. Una cosa que la infección invasiva se presentó luego de los 8 días de hospitalización, esa es la mediana, con un rango entre 1 y 35 días. ¿Sí? Entonces, ¿qué carbapenemasas tuvimos en las muestras clínicas? La metalobeta-lactamasa en primer lugar, en los 3 centros, el 48%. Fíjense, en segundo lugar está la KPC, y esto se revirtió porque años anteriores, diría hace por lo menos 4 o 5 años atrás, la que mandaba era la KPC, la más frecuente. Y ahora tenemos el problema que la metalobeta-lactamasa, que es más difícil de tratar, está en primer lugar. Ah, me olvidé una cosa. Estos 3% que están acá, que parece que es muy poquito, ojo, porque estas son coproducciones de carbapenemasas que están empezando a aparecer. Tuvimos un 3% de pacientes con cepas que tenían los 2 mecanismos de resistencia, MBL y KPC, y otro 3% MBL y OXA. ¿Cuál fue el tratamiento que hicimos? Con germen documentado, porque esto no es empírico, estoy mostrando el tratamiento con germen documentado. El 48% de los 3 centros utilizó ceftazidime avibactam, de los cuales el 50% de esos pacientes tuvo que recibir el esquema ceftazidime más astronam porque eran cepas con MBL. Y en el 24% restante se utilizó meropenem en infusión prolongada, ya que esos pacientes tuvieron una SIM igual o menor a 8. Bueno, ahora brevemente les voy a mencionar los datos del laboratorio de bacteriología que lamentablemente Estefanía Biondi, que es la bacterióloga que detecta todos los mecanismos de resistencia del hospital, no pudo estar presente, así que bueno, yo les voy a reemplazarla de alguna manera, hablando un poquito de las carbapenemasas en los últimos años. Esto es en nuestro hospital, desde el 2019 al 2022. Bueno, ¿qué pasó en el Hospital Gutiérrez en los últimos años? Esto es la prevalencia de carbapenemasas en infecciones por enterobacterias en pacientes internados, ¿sí? Entonces, en el año 2019, de 302 enterobacterias aisladas, el 2% tenían KPC. En el 2021 aumentó un 3% la aparición de KPC. ¿Qué pasó con las y en el año, en los primeros 4 meses del 2022, del 3% subió a 5.7%. ¿Qué pasó con las MBL? Las MBL ya de por sí tenían un 5.6% de prevalencia en el 2019,
En el 2020 bajó, quizás por la pandemia, donde se internó, digamos, menos cantidad de pacientes pediátricos. Pero en el 2021 vuelven a subir las metalo al 5%, y en los primeros meses del 2022 estábamos nuevamente con 5.7. Y la SOXA es, digamos, un poquito menos cantidad, 5% y 1%. Pero lo que le quiero remarcar es justamente lo que mencioné antes. Hubo 2 pacientes en esos primeros meses del 2022 que tuvieron combinaciones con MBL-Oxa y KPCMB. Y otra más, otra. En el año completo del 2022, esto es en nuestro trabajo, comparado los 3 centros de enterobacteriales, el Hospital Gutiérrez presentó una prevalencia del 8.2% de todas las carbapenemasas, comparado con el Elizalde, 2.4%, y el Alasia de Santa Fe, la mitad, 4.2%, ¿no? O sea que de los 3 centros, somos el que tiene mayor prevalencia de carbapenemasas. Bueno, esto también para mostrarles la frecuencia, el número de pacientes con Klebsiella pneumoniae en ese periodo, entre el 2019 y los primeros 4 meses del 2022. Ustedes vean que es la Klebsiella siempre está primero, ¿sí? Y después los demás. Y con respecto a los estudios de colonización con hisopados rectales, en los últimos años, la MBL también estuvo a la cabeza en el 2019, 2020 y 2021. Con lo cual tenemos un problema con las metalatamasas. Para ir terminando, quiero mencionar una alerta epidemiológica de emergencia de enterobacteriales pandrogoresistentes. Cuando digo pandrogoresistentes, son resistentes a todos los antibióticos, que en enero del 2023 lo publica el Instituto Malbrand, y son 3 aislamientos también de Klebsiella pneumoniae. O sea, esta Klebsiella nos está complicando. En un centro de salud de Ciudad de Buenos Aires, entre el 28 de agosto y el 15 de septiembre del 2022, fueron muestras de orina de 3 pacientes adultos entre 38 y 54 años que estaban esperando un trasplante renal. Es decir, siempre los adultos van a la vanguardia respecto de nosotros. Cuando empieza la resistencia en los adultos hay que prestar atención porque después se viene para acá, ¿sí? Bien. Entonces, para terminar, las conclusiones. Quiero mostrar las guías para prevención y control de bacterias resistentes a carbapenem que publicó en el 2017 la Organización Mundial de la Salud, donde habla de las estrategias de prevención y control de infecciones, ¿sí? Una cosa importante, aunque les parezca una pavada, es la higiene de manos. La higiene de manos, nosotros tenemos que aprender a lavarnos las manos, porque muchos dicen que el lavado de manos con jabón, puede ser jabón o puede ser clorexidina, lo que se tenga, debe durar lo que dura cantar el feliz cumpleaños. Y muchas veces dicen 2 veces. Tiene que abarcar la palma de la mano, el dorso de la mano, entre los dedos, las uñas. O sea que no es una pavada el lavado de manos. Hay que hacerlo porque es el primer paso a evitar la transmisión a los pacientes. Otra cosa es la vigilancia de los pacientes colonizados con cultivos. Esto es los hisopados rectales. En las áreas críticas, que son la terapia intensiva, la cardiovascular, las unidades de inmunosuprimidos, la neonatología, se practica semanalmente. Eso no significa que ahora todas las áreas de clínica tengan que hacer la búsqueda porque no está recomendado.
Puede ser que algún paciente que a lo mejor estuvo poliinvadido durante mucho tiempo internado en la terapia intensiva y pasa a una sala de clínica, por ahí a ese paciente se le pueda buscar, pero las salas de clínica no tienen que hacer el seguimiento de pacientes colonizados, ¿sí? ¿Y por qué es importante la vigilancia de pacientes colonizados? Porque tenemos que tomar precaución de contacto. Y precaución de contacto son uso de camisolín y guantes. Y todo eso lo tiene que tener internalizado todo el personal de salud, no solamente los médicos, enfermería. ¿Eh? O sea, no entrar, entro un momentito, no. No, porque después vemos los resultados que tenemos. Por supuesto que las precauciones de contacto implica también el aislamiento del paciente colonizado, la limpieza ambiental. Eso es todo un capítulo. Yo no me voy a poner a hablar, pero simplemente les voy a mencionar que en la limpieza ambiental está el lavado con detergente y agua de pisos, de paredes, de superficies, pero eso no es microbicida. Después hay otras cosas como el hipoclorito de sodio, la lavandina diluida en agua y el amonio cuaternario que está recomendado para quirófanos o para áreas, por ejemplo, de terapia intensiva. Y después hay cultivos de vigilancia del medio ambiente. Eso no sé si no se hace de rutina en el hospital, pero muchas veces cuando hay un brote se puede hasta cultivar picaportes, ¿sí? Mesadas, mesas de luz, colchones, etcétera. Todo lo que se toca con las manos, porque por ejemplo el techo o los pisos no son áreas que nosotros tocamos con las manos, pero sí un panel de oxígeno, una silla de ruedas, una puerta, un colchón, una almohada, ¿sí? Bueno, todo eso hay que limpiarse. Bueno, termino acá. El rol fundamental, destacar el rol fundamental del laboratorio de bacteriología en la detección de mecanismos de resistencia y el trabajo en equipo. ¿Con quiénes? Con el infectólogo, el bacteriólogo y el médico terapista o el médico tratante. ¿Sí? ¿Para qué? Para que haya una buena comunicación entre nosotros. No podemos trabajar solos ya a esta altura con estos problemas. ¿Sí? Y lo último que les quiero remarcar es la implementación del programa PROA, que el hospital no lo tiene todavía. El programa PROA es el programa de optimización del uso adecuado de los antibióticos. Hay algunos hospitales que lo tienen, creo que son los menos, y otros que estamos en vías de ponerlo en práctica. Así que nada más por mi parte y muchas gracias por su atención. Bueno, si alguien quiere hacer alguna pregunta, comentario, seguramente hay muchas preguntas, doctor López. Bueno, bien, buena la presentación. Gracias, Flavia. Yo creo que hay algunas cosas que vale la pena comentar, ¿no? En primer lugar, la comunicación no es un deporte que se practica asiduamente en el hospital. Segundo punto, hay falta un rol fundamental que es el equipo de enfermería. Si ustedes analizan en las unidades de terapia neonatal o terapia intensiva, ¿quién toca más veces al enfermo? Es la enfermera y no el médico. Y si ustedes van a la neonatología, se considera que el 70% del trabajo neonatólogo es básicamente de enfermería. Y esto es un tema porque justo con la comunicación es la información y la formación que uno le integra en la educación. Nuestro hospital no está acostumbrado a manejar criterios de prevención de infección, ni hablar criterios de uso adecuado de antibióticos. No hay ninguna duda. Si ustedes hacen una recorrida por este hospital, el uso de meropenem no debe bajar de un 40%, más o menos.
Cuando usted va a un hospital de Estados Unidos, cuando tiene que indicar meropenem, tiene que pasar prácticamente por la silla eléctrica primero. O sea, el stewardship que hacen en Estados Unidos habitualmente es con 2 antibióticos, a veces 3. Uso de vancomicina y uso de carbapenem. No hace falta chequear los demás. Con eso 2, ¿por qué? Porque están absolutamente restringidos. Entonces, eso es todo un tema que el hospital necesita trabajar en esto, porque creo que es muy importante. Pero si usted no tiene la enfermera en el trabajo de equipo, le falta una pata a esa medicina, ¿no? El otro tema es cómo se hacen las hipotecas, que cada día tenemos menos antibióticos para usar. A medida que ustedes usan determinados antibióticos, la hipoteca no la paga ese paciente. La va a pagar dentro de 1 año, 2 o 3 años los pacientes que no podemos medicar, que ya tienen presencia de gérmenes productores de carbapenemasa, cualquiera de ellos, ¿no? Así que me parece que es una reflexión importante. Hay un punto arriba que planteo muy interesante, que es cómo revisamos los enfermos. Yo voy a una sala de pacientes críticos, inmunosuprimidos, y yo no veo que se manipule todo el sistema con guantes. Para nada. Absolutamente para nada. Y eso es otro error, porque las manos son los que más llevan bacterias. Esto está estudiado. En las bacterias, las manos son los grandes transportadores. El medio ambiente es excepcional, diríamos. La limpieza ambiental para las enterobacterias que estamos hablando, ¿eh? Si es hongo, cambia el tema. Pero para enterobacterias, en general, no hay ningún problema, ¿no? Y eso es una cosa que habitualmente no lo hacemos. Quiere decir que esta linda charla nos tiene que quedar algunos aprendizajes, lo que los americanos llaman lecciones aprendidas, sobre todo para gente joven, que no es posible que uno utilice la cantidad de carbohidratos que se utiliza. Es de forma espectacular. Y lo segundo, que vamos a la cabeza de gérmenes productores de beta-lactamasa en las unidades que más necesitamos que no haya resistencia, que son las áreas críticas, ¿no? Así que a la gente joven tratar de implementar esto, porque ustedes saben, yo tengo un viejo refrán que es del campo. Caballo viejo nunca agarra trote. Los cambios los van a tener que hacer ustedes. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, la verdad que me parece súper interesante todo lo que trajeron, Clau. Más allá de todas las medidas, creo que la básica, como también decía el doctor López, es cómo cuidamos a los pacientes, cómo los atendemos, cómo nos responsabilizamos de cada paciente que tocamos sin las medidas adecuadas. Puede pasar algo. Entonces, seamos conscientes, a cada niño que vamos a revisar, usar las medidas que corresponden, lavado de manos para todos, las medidas de aislamiento en los casos en los cuales corresponda. Recordemos que tenemos muy poca enfermería. El número de enfermeras en todas las unidades, tanto de clínica como en las terapias, es insuficiente para las recomendaciones, con lo cual eso también es un factor que sobrecarga. Entonces, siempre si alguien no se acordó de ponérselo, bueno, con buenas maneras uno le puede decir, este paciente es MBL, este paciente requiere tales medidas de aislamiento. Pónganlos en las indicaciones, carteles identificatorios. Las estrategias tienen que ser ingeniosas porque esto se nos viene encima y tenemos que hacer todo lo posible para evitarlo. Así que bueno, muchas gracias a todos por estar. La semana que viene no tenemos Ateneo Central, son las jornadas de LIMIT. Están todos, por supuesto, invitados en Pabellón Pirovano. Los residentes que han trabajado en primer y tercer año preparando sus revisiones sistemáticas o sus trabajos de investigación, van a hacer las presentaciones. Es una instancia de aprendizaje, traten todos de ir, están todos, por supuesto, invitados. Y bueno, nos vemos entonces la siguiente semana. Muchas gracias. Clau, yo tengo una pregunta, Clau.